Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenida a este webinar sobre soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos en este día de lluvia en Santiago. Este es el primer webinar en el cual vamos a conversar sobre las soluciones basadas en la naturaleza durante este año. Vamos a tener un ciclo de webinars sobre esta temática y bueno, estamos muy contentos de que hoy nos puedan acompañar. Este webinar se enmarca dentro de nuestra línea temática desde Acción Empresas de Cambio Climático. En esta línea temática abordamos tanto los desafíos de la mitigación como también de la adaptación y sabemos a través de la visión 2050 del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible que hoy en día enfrentamos tres grandes desafíos: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la desigualdad social. Por lo tanto, necesitamos abrazar estos desafíos y poder entregar algunas soluciones que nos permitan desarrollarnos de forma sostenible, sin perjuicio de nuestros recursos naturales y también tomando en consideración todas las otras especies con las que cohabitamos y obviamente también protegiendo nuestros ecosistemas. Por eso nos interesa que hoy día podamos conversar sobre qué son las soluciones basadas en la naturaleza. La idea es que nos podamos ir todos a nuestra casa, bueno, estamos en nuestras casas ya, pero que podamos entender un poco de qué se tratan, cuáles son los proyectos que se pueden considerar una solución basada en la naturaleza, cómo se integran estas soluciones dentro de las políticas públicas o de los distintos instrumentos que vienen desde el sector público para la protección de la biodiversidad y para el cambio climático, y que podamos conocer también un caso específico para que podamos ver cómo Chile ha ido avanzando también en estas temáticas. Durante este webinar vamos a tener tres presentaciones con nuestros panelistas. La primera de ellas va a estar a cargo de Daniel Macaljes de Carvalho. Él es gerente de compromiso corporativo de Latinoamérica de CDP, quienes nos han acompañado durante todo nuestro programa de cambio climático. Daniel nos contará en forma más conceptual qué son las soluciones basadas en la naturaleza, cuáles son sus características y cuáles son los proyectos que se podrían asociar a estas soluciones. Luego, Juan José Donoso, del Ministerio, el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, nos contará cómo las soluciones basadas en la naturaleza se integran en las políticas y en los instrumentos para la protección de la biodiversidad y el cambio climático. Y nos dejará ahí algunas reflexiones también para que podamos seguir conversando. Y finalmente, Lorena Carvalho, ella es jefa corporativa de Colbún, jefa corporativa de gestión ambiental de Colbún, nos contará sobre un caso súper interesante en el lago Chapo de conservación bajo un real derecho de conservación. Así que bienvenidos, bienvenidas. Espero que este sea un webinar muy motivante y que podamos generar o empezar a generar soluciones efectivas para la protección de la naturaleza. Antes de las presentaciones voy a dejar con Katy Miller, ella es gerente de desarrollo de Acción Empresas, quien dará una bienvenida. Katy. Muchas gracias, Belén, y muchas gracias también a todos los que se están sumando y sobre todo a nuestros presentadores hoy día. Como ha mencionado Belén, la pérdida de la biodiversidad es uno de los tres grandes riesgos y probablemente uno de los que se viene encima con una acelerada velocidad. Según la iniciativa Business for Nature o Negocios por la Naturaleza, sobre la mitad del PIB del mundo está en peligro moderado o severo por la pérdida de biodiversidad y recursos de la naturaleza. Y yo creo que eso plantea un escenario alarmante y obviamente que requiere acción urgente, no solamente de parte del sector privado, sino obviamente también de parte del sector público. Y en ese contexto, la colaboración, y por eso estamos especialmente felices de tener hoy día representantes del sector público, del Ministerio de Medio Ambiente, también de la empresa privada y también de organizaciones internacionales que saben cómo avanzar. Un pequeño hincapié quisiera hacer también en el contexto regional. La pérdida de biodiversidad es un problema obviamente mundial, pero en la región hay hartas oportunidades también que se derivan
de las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos condiciones en los diferentes países, en Chile, pero también en otros países de Sudamérica, que facilitan o pueden favorecer el uso de soluciones basadas en la naturaleza para resolver los problemas más urgentes que tenemos y que ofrecen también oportunidades. Y en ese sentido es muy útil y conviene mucho también mirar nuestros países vecinos, donde en algunos casos han hecho avances más tempranos o más pioneros y que también pueden ser de mucha inspiración para Chile, tanto para el sector privado como también en cuanto a iniciativas públicas. Entonces, es un gusto tenerlos acá. Les pido cualquier pregunta que surja durante las presentaciones, que la hagan por chat. Vamos a tener un espacio al final para abordar las preguntas. Indiquen también a quién se dirigen en esas preguntas, en caso de que sea una persona específica. Y los dejo ahora con Daniel Magaláes de CDP para que nos comparte su presentación y sobre todo también el estado actual de las soluciones basadas en la naturaleza en la región. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias, Katy. Belén, yo voy a compartir acá mi pantalla. Por favor, avísenme cuando esté lista. Se ve bien, Daniel. Se ve perfecto. Vale, gracias, gracias. Bueno, mucho gusto estar acá. Muchas gracias, Belén, Katy, por introducir este webinar, este tema muy interesante. Soy Daniel Carvalho, el gerente de compromiso corporativo acá en CDP. Estoy basado en São Paulo, entonces por eso van a oír un poquito de portuñol por los próximos 20 minutos y para que podamos discutir y platicar un poco sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Mi presentación está dividida en 3 partes. Primero, yo voy a brindar algunas informaciones sobre CDP, qué es nuestro trabajo, cómo hacemos colecta de datos de empresas privadas en todo el mundo y cómo esto también puede relacionarse con los análisis que hacemos y también algo que voy a hablar después. Entonces, el próximo tema es sobre qué son las soluciones basadas en naturaleza. Voy a traer algunos conceptos claves que la IUCN trae sobre estas actividades. Y después, por fin, yo voy a traer algunos análisis que CDP ha hecho sobre soluciones basadas en la naturaleza en todo el mundo. Entonces, tenemos datos de muchas empresas de todo el mundo y ahí podemos hacer algunos análisis como es el estado actual de las soluciones en nuestro planeta. ¿Vale? Bueno, primero me gustaría hablar un poquito sobre CDP. CDP nació en el año 2000 con el intuito, con la misión de que empresas envíen informaciones para sus inversionistas para que ellos tengan una tomada de decisión más bien basada en informaciones ambientales. Entonces, algunos inversores del Reino Unido invitaron a sus empresas investidas para que ellas contesten informaciones sobre cambio climático. Si ustedes saben un poquito sobre cambio climático, van a asustarse, a asombrarse con esta información, porque en el año 2000, empresas de óleo y gas dijeron que no había nada que hacer con el cambio climático. Felizmente, este tema creció. Las empresas ahora comprenden un poco mejor cuáles son sus vínculos, sus links con este tema y ahora están trayendo datos cada vez más importantes. Bueno, ¿y cómo funciona hoy día? CDP creció y ahora también tenemos esta relación de invitación para reportar informaciones ambientales, no solo para inversionistas como también a clientes. Entonces, inversores solicitan informaciones ambientales por medio de los cuestionarios de CDP. Las empresas y proveedores evalúan, miden sus impactos para justo mejorar su desempeño ambiental. Hoy día hay cuestionarios de CDP sobre los temas de cambio climático, seguridad hídrica y bosques. Entonces, los proveedores, de hecho, intentan comprender cuáles son su relación con estos temas e informan a sus clientes o a sus inversores temas como impactos ambientales, riesgos, oportunidades, inversiones, qué iniciativas ellos están haciendo para volver sus operaciones más sostenibles. La idea es que estos inversores y clientes, de hecho, utilicen CDP para una toma de decisiones más bien informada y que también trabajen junto de sus empresas investidas y sus proveedores para impulsar la acción. Hoy día,
más que 9.500 compañías en todo el mundo contestan sus informaciones por medio de nuestro cuestionario. Eso quiere decir que CDP es el más grande base de datos del mundo sobre informaciones ambientales. 590 inversores hacen parte de nuestra red con más de 110 billones de capital de activos sobre gestión. Más que 200 clientes también hacen parte de nuestra red con más que 5.5 billones en poder de compras anuales, y también expandimos nuestra actuación para cubrir el poder público. Entonces, ciudades, estados y regiones también reportan sus informaciones ambientales sobre cómo están mitigando y adaptándose al cambio climático por medio de nuestro cuestionario. El año pasado, más que 800 ciudades contestaron sus informaciones. Una información muy clave es que de estas ciudades, 300 son latinoamericanas. Entonces, nuestra región está muy bien representada en las informaciones de CDP. Y aquí quería, bueno, hablar un poquito sobre la situación en Latinoamérica, sobre qué empresas y de dónde esas empresas son cuando contestan estos cuestionarios. Entonces, el año pasado tuvimos más que 1.000 empresas latinoamericanas contestando sus informaciones. Hoy día la mayoría aún está ubicada en Brasil, pero estamos mirando como una tendencia de mejora en otros países de la América Latina. Chile hoy día es el cuarto país en desglose de informaciones por medio del cuestionario de CDP, contando con 5 empresas cotizadas en bolsa que reportan. Colbún incluso es una de las empresas que contestan sus informaciones por CDP. Y bueno, Lorena debe conocer muy bien el cuestionario. Y bueno, cuando hablamos sobre proveedores, Chile es el tercer país en el número de empresas contestando sus informaciones por medio de nuestro cuestionario. Y bueno, ¿qué CDP hace con estos datos, además de informar clientes y proveedores? De hecho, tenemos una base de datos muy larga, entonces hacemos análisis para comprender qué las empresas están haciendo y también proponer al poder público algunas acciones con base en informaciones que las empresas están divulgando. Entonces, por ejemplo, tenemos un relatorio específico sobre soluciones basadas en naturaleza que yo voy a traer en el final de la presentación con algunas conclusiones, algunas recomendaciones de nuestro equipo especializado en estas acciones, y también que las empresas están contestando sobre eso, ¿vale? Siguiendo, bueno, voy a traer algunos conceptos sobre qué son estas soluciones basadas en naturaleza para que estemos alineados sobre qué es, sobre qué no es, cómo pueden caracterizar estas soluciones. De acuerdo con la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza se definen como acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados. Entonces, abordan desafíos sociales de manera eficaz y adaptativa, proporcionando simultáneamente al bienestar humano los beneficios por la biodiversidad. Entonces, hay muchos abordajes posibles que nosotros podemos mirar en esta imagen al lado derecho. Entonces, hay algunos abordajes posibles para, de hecho, resolver algunos desafíos sociales locales donde la empresa está ubicada o donde la empresa tiene operaciones. Estos desafíos son, de hecho, estas pelotitas que estamos mirando en estas imágenes, que son cambio climático, o sea, actuar para combatir, para mitigar el cambio climático. También la reducción, que es la segunda pelotita con una casa, la reducción de riesgos de desastres, el desarrollo social y económico, la salud humana, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y también buscar resolver la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. El objetivo final es, de hecho, tener acciones con enfoque de impacto positivo para causar el bienestar humano y también beneficios por la biodiversidad. Y bueno, ¿qué categorías son esas de acciones de SBN, de soluciones basadas en la naturaleza? Entonces, esto es una imagen que fue sacada, de hecho, de aquella imagen de antes, que se dividen en básicamente 5 categorías: de protección,
desafíos específicos de infraestructura y gestión y restauración. Yo voy a traer aquí algunos ejemplos sobre cómo las empresas pueden actuar para actuar en cada una de estas categorías. Entonces, cuando hablamos de protección, de hecho, es con el apoyo a la conservación ambiental, con otras organizaciones que ya están haciendo eso, apoyando a estas organizaciones, haciendo, de hecho, la conservación ambiental por medio, la conservación forestal, perdón, por medio de sus operaciones directas o incluso también conservación de hábitats específicos. Cuando hablamos sobre issue specific, o sea, la utilización de servicios que resuelvan problemas específicos, estamos también trayendo acá algunos ejemplos, como por ejemplo la utilización de servicios de adaptación climática, como gestión o conservación forestal, para mitigar y adaptarse al cambio climático, también para reducción de riesgos de desastres. Entonces, es como si fuera una búsqueda por la utilización de servicios ecosistémicos para resolver algunos problemas específicos. Entonces, por ejemplo, cuando se restaura o conserva vegetación en nacientes de ríos para reducir el riesgo de estrés hídrico. Entonces, esos serían algunos ejemplos. El próximo sería de infraestructura, entonces que se dividen en la utilización de infraestructura natural o infraestructura verde. La infraestructura natural, estas son unas definiciones un poco subjetivas, pero se puede definir infraestructura natural como la restauración de estructuras, función y composición de ecosistemas para proveer estos servicios ecosistémicos. Cuando hablamos sobre infraestructura verde, sería intensificar estos aspectos y ahí proveer servicios, también proveer servicios ecosistémicos. La gran diferencia sería que infraestructura verde puede ser aplicada en escala urbana y también de paisaje, en cuanto la infraestructura natural sería aplicada en la escala de paisaje. Cuando hablamos sobre gestión, entonces sería actuar con la gestión costera y de recursos hídricos, sea para proteger con el aumento del nivel del mar o también para conservar más recursos hídricos, para que no tengamos estrés hídrico. Sé que Chile tiene un problema grande cuando hablamos sobre la disponibilidad de recursos hídricos. También con el apoyo a gestión forestal o con la empresa haciendo gestión forestal directa. Por fin, cuando hablamos sobre restauración, también es un tema que muchas empresas ya trabajan con eso, pero puede mejorar en relación a la restauración de hábitats y ecosistemas, reforestación y regeneración de bosques naturales. Y bueno, dicho esto, todas estas características, estas categorías de SBN, vamos a hablar ahora sobre algunos principios que componen qué sería una SBN que las empresas deben llevar en cuenta cuando están promoviendo acciones como esta. Entonces, primero es necesario, importante definir cuáles desafíos sociales están siendo considerados en la actuación de la empresa. Segundo, el diseño en escala. Entonces, yo voy a hablar cada uno de esos principios. El tercer sería definir cuáles son las ganancias netas por la biodiversidad, la viabilidad económica y también sobre definir cómo será hecha la gobernanza de la iniciativa, o sea, cuáles actores serán considerados para definir que la iniciativa será hecha. Es importante también equilibrar los trade-offs, definir cómo será la gestión y especialmente hacer una gestión adaptativa. Y el último tema, el último principio sería en relación a transversalización de la iniciativa y también su sostenibilidad. Cuando hablamos sobre desafíos sociales, es importante que la empresa podrán ser solucionados, tener una solución utilizando una iniciativa de solución basada en la naturaleza. Entonces, aquellos 8 ejemplos que yo he traído deben ser considerados y especialmente consultando actores locales. Ustedes van a mirar que estos principios son muy interrelacionados, entonces esto está también muy relacionado con la gobernanza inclusiva. Es importante promover también el monitoreo y la evaluación de estas soluciones con metas, o sea, definir
metas, métricas para que estas iniciativas sean, de hecho, comprendidas como están avanzando. Entonces, aquí un mensaje es que cuanto más desafíos cubiertos, mejor, pero es importante priorizar, especialmente consultando actores locales. Después, es necesario diseñar en escala, entonces una solución basada en naturaleza debe contar con los 3 aspectos de la sostenibilidad, o sea, ganos sociales, económicos y ambientales, buscar si hay acciones complementarias y sinergias, y también identificar si hay riesgos más allá de la área de intervención, o sea, comprender si hay algún riesgo asociado a la actuación de la SBN fuera de la área que la empresa está actuando. Es importante definir cuáles son las ganancias netas por la biodiversidad, primero evaluando el estado actual del ecosistema, proveer resultados que son mensurables por la biodiversidad y evaluar y corregir consecuencias adversas no deseadas. Y aquí un mensaje importante es que lo que no se mide es muy difícil de gestionar. Entonces, definir métricas, definir metas para la biodiversidad es muy importante. El cuarto principio sería en relación a viabilidad económica. Entonces, de hecho, identificar y documentar costos, beneficios directos e indirectos, identificar cuáles son los pagadores y beneficiarios de las soluciones y comprender el costo-efectividad, considerando también externalidades. Y ahí es necesario garantizar justo la sostenibilidad de la iniciativa en el largo plazo. Entonces, es decir, que si los actores no saben los beneficios y costos para cada uno de ellos, es imposible que la iniciativa siga, que la iniciativa tenga una actuación en el largo plazo. El quinto principio es respecto a gobernanza inclusiva. Entonces, de hecho, debe-se considerar el involucramiento de todos los actores afectados directa o indirectamente por la SBN y llevar en cuenta que la toma de decisión debe envolver estos actores. Entonces, incluir especialmente comunidades locales que serán afectadas positivamente o negativamente por estas acciones. El sexto principio es en relaciones a equilibrar los trade-offs. Entonces, identificar claramente los trade-offs de la SBN, o sea, si estás restaurando un bosque, una floresta, debes entender si hay algún impacto negativo relacionado a eso y si sí, garantizar que no se les afecte negativamente o se les niegue acceso a beneficios, a elementos desfavorecidos de la sociedad. Entonces, comunidades marginalizadas ya sufren suficiente, entonces es importante garantizar que las soluciones no se les impacte negativamente. Un otro punto es en relación a gestión adaptativa. Entonces, cuando se aplica una SBN, van a surgir nuevos desafíos. Entonces, es importante monitorear y evaluar frecuentemente la ejecución de intervenciones y definir estas herramientas de aprendizaje iterativa basadas en evidencias. Y por fin, en relación a transversalización y sostenibilidad, es importante siempre compartir esas lecciones aprendidas para facilitar políticas y regulaciones, apoyar junto del gobierno para que esas acciones sean cada vez más transversalizadas y también, de hecho, contribuir para metas globales, o sea, divulgar las acciones positivas y también, de hecho, qué tipo de posible desafío surgió y tuve que ser resolvido de una manera distinta que se fue pensado inicialmente. Bueno, yo he traído algunos conceptos. De hecho, hay mucho más que profundizar sobre soluciones basadas en naturaleza y yo cuento con mis colegas para traer algunos ejemplos prácticos, pero ahora yo voy a traer aquí algunos análisis que CDP ha hecho sobre estas soluciones utilizando datos de las empresas que contestaron a nuestro cuestionario. Entonces, al final del año pasado, CDP lanzó un policy brief sobre justo esta descubierta del potencial de la naturaleza. Entonces, hicimos un análisis de 543 empresas globales sobre cómo están aplicando las soluciones basadas en la naturaleza en la actualidad. Entonces, un punto importante es que este análisis fue hecha
utilizando las respuestas que las empresas brindaron en el cuestionario de bosques de SDP. Entonces, nuestro cuestionario de bosques está justo direccionado solamente a empresas que están en la cadena de commodities agrícolas, sea produciendo, sea consumiendo o sea manufacturando. Entonces, esta es una limitación, pero también es un punto de atención, porque essas empresas sí deberían estar más vinculadas a este tipo de solución. Y bueno, ¿qué tuvimos de resultados? Entonces aquí ustedes pueden mirar por región del mundo cuántas empresas fueron analizadas y cuántas reportaron al menos una solución basada en la naturaleza. Podemos mirar que acá la América del Sur especialmente tiene un porcentaje muy baja cuando hablamos sobre este tema. Entonces solamente 7 de las 100 que reportaron informaciones dijeron que están implementando algún tipo de solución basada en la naturaleza. La región que tuvo el mejor desempeño fue Asia, justo con 23%. Las otras, como hay pocas empresas reportando, no se puede tener una conclusión muy bien hecha, pero sí, la mejor performance fue de las empresas asiáticas. Cuando miramos por sector, acá está en el número, entonces hay empresas que contestaron más que una solución implementada. El sector de material es lo que más tiene, de materiales que más tiene soluciones implementadas, y aquí especialmente debido a que en el sector de materiales está incluido el sector de papel y pulpa, que ha divulgado algunas informaciones por medio de nuestro cuestionario. Y ahí, utilizando aquellas categorías que yo he hablado, ¿cuáles fueron las que más fueron representadas? Entonces, básicamente, cuando hablamos sobre métodos de protección, restauración y gestión, todos están siendo implementados por esas empresas con la misma escala. En cuanto a métodos específicos, con el enfoque en ecosistema, hay menos soluciones implementadas de esa manera. Acá es importante resaltar que una SBN puede incluir más que una categoría, entonces por eso hay un número más grande acá que en el slide anterior. Y también es importante resaltar que ninguna empresa contestó informaciones sobre SBNs que están relacionadas a infraestructura. Y ahí, bueno, analizando estos datos, ¿qué tipo de recomendaciones CDP nos has brindado? Entonces, primero, hoy podemos mirar que hay pocas empresas que implementan ese tipo de soluciones, desafortunadamente, pero también es una oportunidad para aquellas que ya están implementando a estar à frente del mercado o que van a buscar eso. Entonces, es importante reconocer esta función de los actores no estatales en la conducción de las SBN, y justamente para contribuir con la resiliencia del ecosistema. Fomentar la ambición y reforzar la acción con relación a la SBN más allá del 2020. Entonces, el sector público y privado tiene un papel de retroalimentar esta ambición para que se alcance los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Favorecer e incentivar uma política que facilite uma melhor divulgação ambiental corporativa. E a CDP está trabalhando nesse sentido para prover sistemas que incluyan cada vez mais métricas sobre as SBN para que seja considerado em los próximos anos e para que entendamos como isto vai evoluir. Mobilizar financiação para as SBNs é muito importante, e aí o sector financeiro deve preparar-se, sim, para que incluya estas iniciativas y que ofrezca crédito más barato para que esas iniciativas sean implementadas y sean económicamente viables. Y para el sector privado, integrar las SBN en la legislación y estructuras reglamentarias se hace muy sentido para justo adquirir coherencia en las políticas entre cambio climático, la biodiversidad y desarrollo sostenible. Con eso, les agradezco y bueno, estoy abierto si tiene alguna duda. Muchas gracias, Belén y Katy.
Muchas gracias, Daniel. Súper interesante tu presentación porque nos diste un marco bien robusto sobre las categorías, sobre estos 8 principios y también sobre las recomendaciones. Y yo creo que ahora en la presentación de Juan José vamos a poder abordar un poco más de esas recomendaciones. Tienes algunas preguntas, pero las vamos a dejar al final para que podamos hacer este espacio más de conversación. Pero ahí quédate pendiente, Daniel, de las preguntas, que están bien interesantes. Vale. Bueno, Juan José, bienvenido. Te damos el espacio. Así que Felipe va a hacer la presentación. Felipe, ahí viene tu presentación. Perfecto, muchas gracias Belén, muchas gracias Acción Empresa por la invitación, a todos aquí, además agradecerle a todos los que están conectados hoy día al seminario y espero que poder aportar ahí, complementar la súper interesante presentación de Daniel con algunas cosas y algunas quizás más repetidas, así que voy a tratar de pasarlas más rápido y en honor al tiempo ir cumpliendo ahí lo comprometido. Partir comentando que el objetivo de la presentación es, como dice el título, justamente enfrentar las soluciones basadas en la naturaleza desde cómo éstas se integran en las políticas públicas del Ministerio, en particular desde mi área de trabajo, que es la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, y en el trabajo que llevamos bien mano a mano con la Oficina de Cambio Climático. Y además que esta presentación y este trabajo lo hemos preparado con todo el equipo de la división, con Diego Tavilo y con Daniel Álvarez, para lograr ahí la mejor presentación posible. Hoy día invitarlos a poder trabajar en conjunto. En la siguiente, Felipe, por favor. Y partir por decir a muy breve a modo de contexto, porque quiero avanzar sobre todo a contarles sobre qué estamos haciendo y poder profundizar ahí un poco más en qué cosas se puedan trabajar en conjunto eh, con los presentes hoy día. Aquí es que ya hace tiempo que la ciencia nos viene diciendo la relevancia que tienen nuestra naturaleza, los ecosistemas en general, y sin alargarme mucho, presentar algunos datos de cómo sabemos que los ecosistemas hoy son los únicos sumideros de emisiones de carbono antropogénico, por ejemplo. Lo viene diciendo la mejor ciencia disponible desde hace un tiempo, y en eso es importante partir por mostrar la relevancia que tiene, el papel irreemplazable que tiene la naturaleza, la biodiversidad, y sus contribuciones para salir de la situación, la crisis bioclimática que comentaba Katy al principio en sus primeras palabras. Y en ese contexto, en la siguiente, uno no puede dejar de decir que junto con este rol relevante que tiene la naturaleza, hay que decir que hoy día nuestra biodiversidad, nuestro ecosistema, las especies están en una situación de amenaza muy importante. Algunos datos nomás aquí, pero yo creo que hay muchos que ya conocen esto, pero que es importante ponerlo en contexto cuando se dice que se habla de que 3/4 de la superficie terrestre está con alteraciones considerables, donde el 85% de los humedales, de la superficie humedales se ha perdido, y donde además 2/3 de la superficie oceánica está experimentando fuertes cambios, efectos acumulativos que afectan directamente a todos los servicios, los bienes y servicios que nos entregan. Entonces, esto lo vuelve a decir la mejor ciencia disponible y de alguna forma esto se ha ido tomando cada vez más, no solamente desde los actores propiamente ambientales. En la siguiente lámina les traje, no sé si han podido tener la opción, hace poco junto con ICARE impulsamos un seminario muy interesante a partir del trabajo que hizo el profesor Partha Dasgupta, un inglés que fue invitado por el Ministerio de Hacienda de Reino Unido, que me parece que eso tiene un valor muy importante, a trabajar desde la economía en qué es lo que está pasando con la biodiversidad y cómo la economía debería hacerse cargo de este desafío. Y Dasgupta levanta muchos temas muy interesantes. Ahí los invito a los que les interesa este tema que puedan ver el estudio que presentó ya oficialmente a principios de este año. También está disponible el seminario ICARE, vale la pena que lo puedan ver porque es muy interesante el informe. Y en general, Dasgupta lo que viene a decir es primero cómo el capital natural es clave que sea considerado dentro de una economía. Cómo en general el sistema económico, financiero, tiene que dar cuenta de eso, hacerse cargo de eso y de alguna manera además obviamente viene a fortalecer los riesgos en los que está la economía en general por lo que se está enfrentando a nivel de la naturaleza, por la crisis
de biodiversidad en la que está. Y él viene a levantar una serie de temas de dificultades institucionales, de cómo nos estamos haciendo cargo, es decir, viene con una serie de recomendaciones que, bueno, no es el caso profundizar ahora, pero sí muestra cada vez una mayor preocupación desde el mundo económico hacia cómo nos estamos haciendo cargo de nuestra naturaleza. De alguna forma, yo en particular soy economista, así que lo viví desde mi formación, como desde un inicio se ha tomado como dada la dotación de recursos naturales, el planeta en general, en la economía. Y Dasgupta, siendo economista, viene a decir cómo eso hay que empezar a cambiarlo, incorporarlo en las cuentas nacionales, en cómo medimos la economía en general. Y ahí hay un valor, me parece, muy, muy grande. Y en la siguiente, sumar también, porque lo comentó Katy también en sus palabras, yo creo que esto se ha ido haciendo cada vez más conocido, pero también en esto de los nuevos actores que vienen hablando de esto, el Foro Económico no es un actor ambiental, no son ONG ni es la ciencia, sino que es un actor que directamente está involucrado en temas económicos y lo que vemos es que en su último, ya viene siendo recurrente en los últimos informes y en las encuestas que hace de percepción de riesgo, no solamente estos son los datos del 2021, pero viene siendo ya recurrente en los últimos años, y ante la pregunta de cuáles son estos mayores riesgos globales que se están enfrentando desde la economía, aparecen todos los primeros temas están vinculados con lo natural. Y eso me parece que es muy importante tener en cuenta, porque son condiciones meteorológicas extremas vinculadas con todo lo que está pasando, la acción climática, el daño ambiental causado por el ser humano, la pérdida de biodiversidad, y además también la proliferación de enfermedades infecciosas que, bueno, en el marco de la crisis sanitaria que estamos enfrentando, se ha ido mostrando el impacto que tiene también la degradación de los ecosistemas en cómo estas enfermedades pasan al ser humano desde la naturaleza y el rol que eso tiene. Entonces, cada vez más me parece que se ha ido tomando con más fuerza desde el mundo económico, la relevancia que tiene hacerse cargo de lo que está pasando con nuestra naturaleza y cómo enfrentarlo. Y en ese sentido, en la siguiente, esta lámina está ahí muy parecida a lo que mostró Daniel, porque lo de UICN es reforzar que en este esquema, en este diagrama, quizás que la gracia de esta definición que Daniel explicó bien es que estas acciones que son las soluciones basadas en la naturaleza, las acciones que son para proteger, gestionar, restaurar de manera sostenible los ecosistemas naturales que buscan hacer frente a los desafíos sociales. Y en ese sentido, cuando se habla de desafíos sociales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la situación hídrica, los desastres naturales y muchos otros temas que se podrían profundizar, siempre proporcionando de manera simultánea beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Eso va todo muy, muy imbricado. Entonces, eso está íntimamente vinculado con el quehacer del Ministerio del Medio Ambiente. Justamente el Ministerio es el que tiene en sus competencias trabajar en políticas públicas para la protección, conservación, restauración de ecosistemas, también para hacer frente al cambio climático en relación a algunos de los desafíos sociales, en particular o a la seguridad hídrica. También hay una serie de tareas ahí vinculadas del ministerio y en particular el resguardo de la biodiversidad. Entonces, si se fijan, la solución basada en la naturaleza como definición está íntimamente ahí vinculada con nuestro quehacer como ministerio. Y en ese sentido, en la siguiente les muestro un ejemplo de cómo una solución basada en la naturaleza precisa en la que hemos trabajado estos años toca los distintos elementos que el ministerio tiene en su mandato. En particular, este ejemplo fue la creación que se formalizó en el año 2020, a mediados del 2020, en julio, del Santuario de la Naturaleza Humedal del Río Maipo. Es el humedal más importante de Chile por la presencia que tiene ahí de especies, la relevancia que tiene a nivel nacional, específicamente, y cómo en ese lugar esta solución basada en la naturaleza, que es proteger la desembocadura del río, este lugar que tiene un valor muy, muy importante, como en particular la conservación y restauración de este humedal finalmente se involucra con estas diferentes dimensiones, desafíos que tiene las soluciones basadas en la naturaleza. Nos permite hacernos cargo de la adaptación al cambio climático. El humedal es clave para, por ejemplo, hacer frente a desastres naturales, a marejadas, cosas que ya se viene hace un tiempo diciendo cómo se espera que hacia adelante vayan empeorando cada vez más. Por cierto,
está en su corazón de la iniciativa de la protección de la biodiversidad. Como les decía, es un lugar súper valioso en biodiversidad, tiene un valor ahí muy importante, y además para el bienestar humano, por distintas actividades, lo que podría ser estos servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. La recreación, el turismo, también tiene vínculos con actividades pesqueras, como proteger ese lugar, mantiene un ecosistema sano. En ese sentido, entonces, creo que el ejemplo grafica un poco eso de buena forma. Ahora, me gustaría ir en la siguiente mostrar que, de todas maneras, habiendo dicho cómo las soluciones basadas en la naturaleza están en el corazón de nuestra gestión como ministerio, sí es muy importante tomar en cuenta que el potencial que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, por cierto que no se limitan a solamente lo que hacemos desde el ministerio, y hay una serie de vínculos con en distintas tareas a desafíos que tenemos como sociedad en su conjunto, en particular desde distintas dimensiones económicas, sectoriales, en distintas tareas. Es decir, cada uno de los temas que podríamos aquí ir profundizando, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la seguridad hídrica, los riesgos de desastres, todos están muy vinculados ya solamente pensando desde el Estado, con distintos ministerios, distintos servicios que tienen atribuciones, y en la sociedad en particular, digamos, con todo tipo de instituciones, ya sea del sector privado en general, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, por cierto, las comunidades, y en ese sentido, además, por eso traje aquí además en particular los ODS, y cómo la agenda y cómo las soluciones basadas en la naturaleza nos permiten avanzar a cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es un compromiso, digamos, país. Entonces, las soluciones en eso van configurando como una iniciativa que tiene un gran valor en sumar distintos actores y además en potenciar el trabajo público-privado, que para nosotros ha sido una prioridad. Y en ese sentido voy avanzando para no alargarme mucho más. Las soluciones basadas en la naturaleza, entonces, ya lo dije, están muy vinculadas desde la biodiversidad o desde el cambio climático con las tareas que hacemos como ministerio, y contarles qué cosas estamos haciendo hoy día en la siguiente lámina en soluciones basadas en la naturaleza en políticas públicas. Primero, incorporándose explícitamente en instrumentos de cambio climático, que nos da como un paraguas como ministerio en nuestra gestión, que es muy importante porque de esa manera se transversaliza y vuelve un poco a lo que les decía antes, a vincularlo con tareas con los distintos ministerios, servicios públicos y la sociedad civil en general. Y en ese sentido voy a explicar con un poco más de detalle algunas de las iniciativas. En la siguiente, por ejemplo, relevar la importancia que tuvo la inclusión de las soluciones basadas en la naturaleza en la contribución nacionalmente determinada que se presentó ante la UNFCCC, el organismo máximo en estos temas de cambio climático en Naciones Unidas, respecto a la inclusión por primera vez de las soluciones basadas en la naturaleza en cómo Chile pretende cumplir el Acuerdo de París. Ahí están además vinculadas ahí con el pilar de transición justa que se llama y desarrollo sostenible, y creo que eso tiene un valor muy importante. Chile en particular presentó, digamos, 3 grandes temas, que es los compromisos en bosque y la importancia que tiene trabajar ahí en conservación, en restauración, en manejo sustentable. En océanos y humedales costeros también se habló mucho de la COP25 en particular, como la COP Azul, la COP de los océanos, y hay compromisos de protección de océanos, de humedales costeros y de su gestión. Y por último, de un ecosistema que ha ido tomando cada vez más fuerza con el paso de los últimos años, que son las turberas, por el gran valor que tienen como sumideros de carbono y la necesidad que hay de protegerlo. Y de hecho actualmente estamos trabajando en un proyecto de ley de protección de turberas, además de una serie de iniciativas. Además, junto con eso, se han incluido las soluciones basadas en naturaleza, en la siguiente lámina, en la estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática, por si no lo saben, está actualmente en consulta pública, es como una hoja de ruta, nuestra estrategia hacia adelante de cómo avanzar en gestión climática, y ahí las soluciones basadas en la naturaleza están transversalmente en esa estrategia, y es muy interesante que puedan verlo también con compromisos en la línea de lo que les he comentado. Y por último también en el marco del proyecto de ley de la Ley Marco de Cambio Climático, donde de hecho efectivamente se está incluyendo una definición de soluciones basadas en la naturaleza,
y eso va a permitir también dar una bajada más formal en este tema. Y desde el lado de la biodiversidad, en la siguiente lámina comentarles que estamos trabajando ahí en una batería de distintas tareas. Primero, muy vinculado con la NDC que les comentaba recién, pero uno de los focos ha sido trabajar en restauración. Hay una necesidad muy grande por la degradación y por la fuerza que tienen comunidades, en organizaciones en distintos lugares de Chile, poder ir recuperando el estado de nuestro ecosistema, y hay ahí un compromiso formal de presentar un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y CONAF, y donde nos comprometemos al 2030 a incorporar a procesos de restauración a 1 millón de hectáreas. Y aquí hay una tarea que ha sido llevada y hemos buscado que sea llevada muy codo a codo con el sector privado. De hecho, hace algunos meses lanzamos un Consejo Nacional de Restauración de Escala Paisaje, en particular con una serie de gremios, empresas que están vinculadas con estos temas, y esperamos que ahí se trabajen distintos temas que son de relevancia también para el sector privado, cómo financiamos esto, cómo hacemos sustentable esta gestión, cómo facilitamos esta meta que es ambiciosa de restaurar 1 millón de hectáreas. Estamos trabajando además en un plan de adaptación al cambio climático, en biodiversidad, se va a actualizar en ese plan que hoy día existe, que tiene una serie de acciones que de nuevo vinculan biodiversidad más con cambio climático, y hemos ido impulsando también otras iniciativas que están muy vinculadas también con humedales, en particular por la degradación que estos tienen. Yo creo que aquí muchos han visto cómo ha ido tomando cada vez más fuerza la protección de estos ecosistemas, la relevancia que tienen. No me voy a alargar mucho aquí, pero hoy día estamos avanzando en el Plan Nacional de Protección de Humedales, nos comprometimos a trabajar en declarar como áreas protegidas 40 humedales prioritarios. En la siguiente lámina pueden ver algunas imágenes de estos humedales que hemos ido declarando. Ya hemos declarado 30 humedales de los 40 y esperamos terminar la meta de aquí a marzo del próximo año. Y de nuevo, la gracia que tienen los humedales es que son áreas que están muy vinculadas con la gestión de comunidades, de organizaciones, de municipios, en algunos casos de empresas, de sectores productivos, donde además hemos buscado que muchos de estos santuarios releven el uso compatible de recursos naturales en la medida que estos sean sustentables. Y hay comunidades ahí con ciertos usos valiosos en pesca artesanal, en, por ejemplo, recolección de algas y otro tipo de actividades vinculadas con eso. En la misma línea, en la siguiente lámina, hemos buscado también ir institucionalizando soluciones basadas en la naturaleza, digamos en una capa distinta ya de instrumentos de planificación territorial. Esta es la planificación ecológica que hemos ido trabajándola con foco en la zona centro-sur de Chile, en la ecorregión mediterránea, con foco en poder poner a disposición de las distintas autoridades una mirada del territorio donde se releven áreas de valor, de que sean conservadas, de que sean resguardadas, de que los servicios que estas áreas prestan a las personas sean consideradas en la planificación territorial. Y sumar también a eso algo que ha tomado mucha fuerza también en el último tiempo, de nuevo vinculado con humedales. En la siguiente lámina es la Ley de Humedales Urbanos, una ley en la que estamos en plena implementación hoy día, donde busca la protección de humedales que están en el radio urbano. Específicamente hemos trabajado hoy día tanto en su reglamento, que fue oficializado en noviembre del año pasado, con los municipios, de manera que esta ley que se pueda implementar de la mejor forma, buscando capacitar también, difundir los valores que tienen, y sobre todo, a partir del reglamento, poder dar a entender cómo los humedales son áreas de uso sustentable también, y donde la vinculación entre los actores que están en el territorio ahí en torno a humedales permitan su protección junto con las comunidades, con los municipios, y potenciar ese rol. Hoy día ya se está trabajando formalmente. En la siguiente lámina, pues, lo muestro ahí, en el reconocimiento de estos humedales. Hay una gran intención de parte de municipios de ir reconociéndolos, y la idea es poder ir haciendo ese proceso de la mejor forma. Además, para ir cerrando, comentarles que en turberas también se estaba trabajando. Esto de nuevo está vinculado con lo que les comentaba en la siguiente lámina, por favor. Lo que les comentaba en la NDC,
hemos hecho una hoja de ruta con un trabajo ahí bien valioso con la sociedad civil y con el apoyo de WSS respecto a la conservación y uso sustentable de turberas. En particular, hoy día, como les decía, estamos trabajando en una ley de protección de turberas en ese sentido. Y además en otros dos temas que nos parecen también muy relevantes respecto a cómo hacemos llegar mayores recursos a los que necesitan desarrollar iniciativas de conservación y restauración. En particular, Chile hoy es uno de los pocos países de América del Sur que no cuenta con un fondo ambiental que permita canalizar recursos de distintas fuentes, recursos que pueden ser multilaterales, internacionales o nacionales directamente, hacia la conservación. Estamos trabajando con una serie de organizaciones en crear una institución que va a ser de derecho privado, que va a ser una especie de mecanismo financiero que va a permitir hacer llegar recursos a la conservación y donde esperamos ahí poder trabajarlo fuertemente también con el sector privado, este punto por la necesidad que hay de hacer llegar recursos y poder también trabajarlo eso en conjunto. Y por último, en este tema también algo que la ministra Schmidt nos ha pedido con fuerza ha sido trabajar en reglamento de compensación en el marco de los impuestos verdes. Está próximo a salir a consulta pública este reglamento y el foco que hemos tenido en nuestro trabajo ha sido que sean incorporadas fuertemente las soluciones basadas en naturaleza como alternativas para la reducción de emisiones de gases de contaminantes globales. Y de esa manera, globales y locales, por cierto, y de esa manera que las soluciones basadas en la naturaleza reciban un apoyo y en el fondo permita potenciarlos cada vez más. Y ahí va a haber un trabajo muy importante en la medida que trabajemos en la implementación de este reglamento con el sector privado, de manera a poder potenciar las soluciones basadas en naturaleza en este marco por los beneficios que tiene, el valor que tiene versus soluciones grises, el hecho de poder trabajar en soluciones basadas en naturaleza y los beneficios que trae a las personas, a la biodiversidad y a una serie de temas que son relevantes para las personas. Y por último, no puedo dejar de decirlo, ya un marco más institucional, es que también estamos trabajando en la creación de un servicio público enfocado en la conservación de la biodiversidad, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Se viene tramitando este proyecto de ley hace más de 10 años y también es muy importante contar con ese servicio por la relevancia que tiene no solamente la creación de instrumentos que permiten gatillar soluciones basadas en la naturaleza, como instrumentos económicos para la conservación, como el pago por servicio ecosistémico, por poner un ejemplo, sino que también otros instrumentos como para la restauración, etcétera. Hoy día estamos trabajando para que se pueda crear este servicio cuanto antes y también de esa forma darle un soporte institucional a la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. Dicho eso, entonces, quiero terminar mi presentación invitándolos específicamente hay un par de reflexiones que les dejo a ustedes que me parece valioso que las puedan comentar quizás por el chat o algunas preguntas en el espacio final. ¿Cómo ven ustedes que de su sector, de su empresa y de su industria se puede apoyar el escalamiento del uso de soluciones basadas en la naturaleza? Y en particular a partir de eso, cómo desde el ministerio y desde el Estado se puede apoyar esa implementación, es decir, cómo podemos apalancar ese involucramiento y con qué prioridad trabajar sobre ese tema. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Muy interesante tu presentación, este resumen que nos muestra el mapa de todas las acciones que se están realizando del sector público y también súper interesante cuando nos comentan los riesgos que existen hoy en día de no abordar los desafíos de la protección de la biodiversidad y del cambio climático. Creo que ahí nos deja un desafío bien importante y también cómo hacemos esta vinculación directa desde el sector privado. Yo creo que es bien importante también hacerse esas reflexiones con estas preguntas finales que dejaste. Así que si es que alguien quiere hacer proponer alguna respuesta, y los invito a que lo comenten por el chat y lo podamos discutir al final de este webinar. Muchas gracias, Juan José. Bueno, ahora vamos con Lorena Carballo. Ella nos va a comentar un caso práctico bien interesante también en el sur de nuestro país. Ella viene desde Colbún, así que adelante, Lorena, te dejo el espacio. Muchas gracias. Me avisan cuando ya se vea en pantalla completa. Ya, no hay problema.
¿Lo están viendo, María Belén, en pantalla No, completa? no, todavía no. No vemos nada en realidad, todavía. ¿Y ahí? No. A ver, voy a intentarlo. Ahí se ve, Lorena. ¿Ahora sí? Ok. Sí, se ve con un fondo negro, Sí. pero Y ahora sí. ahora sí. sí. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días. Estamos muy contentos hoy día de poder compartir nuestra experiencia con ustedes. Y lo que queríamos contarles era de un proyecto de conservación que nosotros tenemos en el lago Chapo. Mi nombre es Lorena Carballo, yo soy de Colbún, yo soy jefe de gestión ambiental hidro. Y para comenzar, quería contarles primero un poco de la empresa. Bueno, Colbún es una empresa chilena generadora de energía. Nosotros somos el tercer mayor generador de energía en el país. Nosotros tenemos una potencia instalada de alrededor de 3.600 megawatts. Son 25 centrales que están a lo largo de Chile y una central en Perú. Tenemos alrededor de 1.000 trabajadores. 19 de estas centrales son de energía renovable hidroeléctrica y solar, y el resto son centrales termoeléctricas. Y nuestro foco ahora es más bien el desarrollo de energías renovables, solares y eólicas. Para eso tenemos en este momento en desarrollo 1.800 megawatts en distintas etapas, en 5 proyectos diferentes, y nuestra meta para el 2030 es llegar a los 4.000 megawatts de energía renovable que sea efectivamente solo solar y eólica. Entonces, pasando de esto, que es contarle como nuestras metas a futuro, ya me centro en el proyecto de conservación que les queríamos comentar hoy día. Y este proyecto se encuentra en la ribera del lago Chapo. El lago Chapo se encuentra en la comuna de Puerto Montt. Esto está a unos 45 kilómetros de Puerto Montt. Está junto a 2 áreas protegidas. Está junto al Parque Nacional Alerce Andino y a la Reserva Nacional Yanquihue. Chapo viene del mapudungún Trapén, que quiere decir unido, porque el lago está unido a las faldas del volcán Calbuco. ¿Y por qué Colbún tiene tierras en esta zona? Es porque nosotros tenemos la central Canutillar, que es una central que está en operación desde los años 90, desde comienzos de los años 90, que ocupa aguas del lago Chapo. Dado eso, nosotros tenemos estos terrenos, y bueno, estos terrenos tienen una característica muy especial. Por donde se ubican, por el difícil acceso, tienen un alto valor ecológico y paisajístico. Son terrenos que casi no han sido tocados, son más bien prístinos, donde gran porcentaje de la flora y fauna es nativa, y esta zona es parte de la ecorregión del bosque valdiviano. Es parte de la reserva de la biosfera. Entonces todas estas características hacen que estos predios que tiene Colbún tengan un muy alto valor y sean tan importantes. Ahora, ¿cómo nosotros nos hemos integrado al territorio, dado que nosotros tenemos instalaciones aquí? Hemos participado con la comunidad en la mesa de turismo y fomento productivo. En esta mesa está incorporado también el municipio de Puerto Montt, está Senatur, está CONAF, están las juntas de vecinos y otras organizaciones locales, y gracias a esta mesa hemos podido fomentar el emprendimiento local, se les ha dado apoyo, capacitaciones a las comunidades, y hemos podido codiseñar ciertos atributos turísticos para el lago, para que el lago sea un destino turístico atractivo, y desarrollamos una costanera y miradores en el lago desde cuando uno llega desde el río Champs. Ahora, teniendo en consideración estos terrenos, el valor ecológico y paisajístico que tienen, y que nosotros nos ubicamos en el territorio, ya teníamos conexión con las comunidades mediante la mesa de turismo, lo que pensamos nosotros fue
¿qué más podemos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo unir estos terrenos con estos atributos, con las actividades que desarrollamos ahí localmente? Y ahí fue cuando surgió la idea de proteger estos terrenos con la herramienta que es el derecho real de conservación. El derecho real de conservación se estableció mediante ley en el año 2016, es una herramienta legal para conservar el patrimonio ambiental privado. Esto es un contrato que se firma entre el propietario del terreno y un titular del derecho. Este titular del derecho es una organización garante de conservación. El titular mantiene la propiedad del terreno porque lo que se graba es el terreno mediante una escritura pública en el conservador de bienes raíces. Y las características de este acuerdo, bueno, es que es un acuerdo libre, es un acuerdo flexible, es un acuerdo voluntario. Como les mencionaba, está asociado a la tierra, no al propietario. O sea, si en el futuro Colbún vende estos terrenos ya están grabados para la conservación. Y el nuevo dueño tendría que darles ese destino. ¿Qué se hace con el terreno? En el terreno se establecen los valores de conservación, que sería lo que es atractivo, en el caso nuestro es flora y fauna nativa, y esos son los valores que tú quieres conservar, y se establecen usos compatibles con esta conservación. Entonces también se definen qué actividades puedes desarrollar tú, o qué actividades no puedes desarrollar en el terreno. En el caso nuestro, los terrenos fueron destinados a conservación, a investigación y a turismo de baja escala, dadas las características que les comentaba antes. Entonces, ¿cuál era el propósito de Colbún de constituir este derecho? Bueno, para nosotros era una acción contundente de protección al medio ambiente, protección a la biodiversidad, posicionándonos de forma local y nacional en temas de conservación, pero además haciendo una contribución al desarrollo turístico del lago. Este acuerdo se firmó a perpetuidad. Esto quiere decir que Colbún es responsable de la conservación de estos terrenos y su biodiversidad para siempre. Por eso hablamos de que es una acción contundente, porque es de muy largo plazo. Ahora, nosotros fuimos la primera empresa en Chile en utilizar esta herramienta. Esta herramienta en este minuto es el más alto estándar para conservación privada que existe en Chile. Y al minuto de hacer este acuerdo, ya que era un matrimonio de largo plazo, digamos, había que ver con quién nos íbamos a asociar, quién iba a ser nuestro partner en esta aventura. Y aquí con quien nosotros trabajamos y con quien nos asociamos fue la Fundación Tierra Austral. Ahora ellos son los titulares del derecho, eso quiere decir que la responsabilidad de ellos es garantizar que se mantenga la conservación a perpetuidad en estos terrenos. Para eso ellos hacen un monitoreo de forma periódica en los terrenos y ellos tienen que estar supervigilando que se cumpla todo lo que establecimos en el contrato. En el fondo que Colbún cumpla lo que se estableció en el contrato. Y en el evento que nosotros vendiéramos estos predios, ellos continuarían siendo los titulares de este derecho. Entonces, ¿por qué nosotros nos quisimos aventurar en esto? Bueno, porque queríamos innovar en iniciativas que agregaran valor, tanto al territorio como a las comunidades aledañas a nuestras instalaciones. La empresa había trabajado ya en otras innovaciones, por ejemplo, en turismo y desarrollo local, que nosotros le llamamos el hidroturismo, cuando en algunas centrales lo que hemos hecho es desarrollar alrededor de estas centrales polos turísticos para que pueda haber un desarrollo económico, actividad, un lugar de recreación alrededor de centrales que son de generación, y además en otras instalaciones fomentar el emprendimiento con creación de liderazgo, capacitación de líderes y emprendedores y fondos concursables. Entonces pensábamos cuál era el siguiente paso, y el siguiente paso que quisimos dar fue, aquí les voy a mostrar dos ejemplos que son de lo que les comentaba del hidroturismo. En el hidroturismo, por ejemplo, en la central Angostura, que se encuentra en la región del Biobío, nosotros construimos un parque alrededor de la central. Aquí estamos hablando de un lugar que está a más de 3 horas de la costa. Entonces las comunidades que viven en la cercanía no tienen tanta facilidad para
ir a la costa de vacaciones, no había un lugar establecido como de baño. Entonces en este parque, por ejemplo, se establecieron 3 playas públicas de libre acceso, se establecieron 3 campings, hay senderos, hay un mirador, hay un centro botánico, hay un centro del visitante. Además tenemos un sitio de avistamiento de aves, donde tenemos más de 90 especies que se han concentrado ahí. Entonces, si uno tiene un diseño pensado desde el comienzo, puede tener una actividad que es para generación de energía y una instalación como una central hidroeléctrica, que se suma al entorno y se suma al medio ambiente, creando todo este polo turístico y pudiendo conjugar ambas actividades. Como nos ha ido tan bien con el Parque Angostura y tenemos tantas visitas, quisimos replicar esto en otra de nuestras centrales, y en la central Machicura también desarrollamos una playa pública. Aquí nuevamente sucede lo que les comentaba antes, estamos hablando de un lugar que está muy lejos de la costa, la gente no necesariamente tiene un lugar seguro para bañarse, entonces se estableció aquí una playa pública donde hubiera un lugar óptimo y seguro para las familias, para esparcimiento, recreación, y obviamente otra gente no necesariamente local también puede venir a este lugar de vacaciones. Entonces, en esta primera iniciativa o línea de iniciativas del hidroturismo, las desarrollamos para agregar valor al territorio, y como les comentaba, lo que quisimos después abordar fue la conservación. Aquí ustedes están viendo el video del lugar que nosotros establecimos como proyecto de conservación que denominamos Rincón del Sur. Estos son más de 400 hectáreas protegidas a perpetuidad. Como ustedes pueden ver en las imágenes, estamos viendo que es bosque muy tupido, bosque nativo, contiguo al parque, y como se encuentra entre 2 zonas que son ya reservas, las une, porque estas reservas habían quedado distanciadas. El cerro que están viendo está junto al Parque Alerce Andino, y lo que se ve en la ribera al frente es la Reserva Nacional Llanquihue, y ahora, gracias a este proyecto, están unidas ambas zonas como corredor biológico, permitiendo que el hábitat existente para la fauna esté protegido, como les decía, a perpetuidad y se mantenga en el tiempo. Entonces, esto es muy relevante porque Colbún se responsabiliza por esto y deberá protegerlo. Ahora, esto, además de tener la arista de la protección de la biodiversidad y de servir de corredor biológico, tiene otras componentes. Si nosotros lo separamos como solución basada en la naturaleza, podemos decir que respecto de la protección de la biodiversidad, estamos hablando de conservación a perpetuidad de estos terrenos. Y como les comentaba, corredor biológico entre áreas protegidas, lo que va a asegurar lugares de reproducción, de protección y de alimento para las distintas especies existentes. 98% de las especies de flora y fauna son nativas, estamos hablando de alerces milenarios en el lugar, estamos hablando de el pájaro carpintero negro, del huillín, pudú, etc. Y este proyecto se condice con los objetivos de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad 2017-2030. Por lo tanto, también podemos enmarcarnos en la Política Nacional de Protección de la Biodiversidad. Ahora, del punto de vista del cambio climático, también podemos hablar de la captación de CO2 o del potencial de captación de CO2 que tienen estas 430 hectáreas. Esto estamos hablando que es prácticamente todo bosque nativo, y tenemos nosotros estudios en desarrollo para estimar este potencial de captación. Además de estimar este potencial de captación de CO2, también estamos desarrollando un estudio preliminar para evaluar servicios ecosistémicos, que era un poco lo que hablaba Juan José en la presentación anterior, para ver cómo podríamos contribuir con este proyecto a este tipo de actividades. Y especialmente nosotros que estamos en el área de generación, nosotros en este momento las compensaciones, por ejemplo, que tenemos para las centrales termoeléctricas han sido del tipo, por ejemplo, en la localidad de Coronel,
de recambio de calefactores, del sistema de calefacción de las viviendas o recambio de las calderas del hospital de la localidad. Y a futuro estas compensaciones podrían ser soluciones basadas en la naturaleza, pensando en las captaciones de CO2 basal e incremental que podrían tener estos terrenos que nosotros vamos a conservar y proteger. Y del punto de vista del valor social, para nosotros era muy importante que este proyecto estuviera validado localmente. Para nosotros era muy importante que la gente de la Mesa de Turismo y Fomento Productivo del Lago Chapo lo sintiera propio. De hecho, nosotros antes de firmar el acuerdo, validamos esta idea con la Mesa de Turismo. Y una vez que a ellos estuvieron de acuerdo e hicieron parte de ellos este proyecto, nosotros avanzamos con la firma del acuerdo, porque si no están ellos participando de esto, pierde sentido un poco el proyecto. Así que gracias a esto, bueno, hay un nuevo aporte al destino turístico ya existente del Lago Chapo. Se puede complementar, aquí hay ideas futuras de hacer una ruta navegable en el Lago Chapo entre el lago y Cochamó, y obviamente lo que se potencia son turismos de intereses especiales. Aquí no estamos hablando de un turismo en masa, estamos hablando de un turismo de gente que quiere ver naturaleza, de que quiere ver naturaleza sin intervención, que a lo mejor quiere ver fauna en su hábitat natural, y algo que la gente está echando mucho de menos justo ahora, precisamente después de la pandemia y de todo lo que ha pasado, y cuando todos añoramos un poquito de naturaleza. Entonces el desarrollo va a ir por este lado, porque no queremos perder de vista la conservación, que es lo más importante para estos terrenos por la calidad que tienen, pero sin dejar de lado el tema de avanzar en el desarrollo de la gente local. Ahora, al minuto de nosotros comenzar a desarrollar este proyecto, los principales desafíos que tuvimos, bueno, en primer lugar fue valorizar los beneficios, porque entrar a pensar en nosotros, una empresa de generación, esto está muy lejos del core del negocio, ponernos a trabajar en conservación. Entonces uno de los principales desafíos fue eso, tratar de plantear esto como un modelo de negocio y tratar de valorizar o cuantificar los beneficios, porque no son beneficios tangibles, esto no es una ganancia, no hay una ganancia en impuestos tampoco por establecer estos predios para conservación. Entonces ese fue el primer desafío, de tratar de promover la idea de forma interna. En segundo lugar, era el tema de salir de la zona de confort, porque las empresas estamos obviamente obligadas y acostumbradas a dar cumplimiento a la legislación ambiental, dar cumplimiento a nuestras obligaciones por resolución de calificación ambiental, y finalmente esto era salir y de forma voluntaria tomar estos terrenos y protegerlos, dado su calidad, y además protegerlos a perpetuidad. Entonces, esta idea un poco loca también era un desafío de plantearla, convencernos nosotros y convencer a nuestro entorno. Otro desafío fue elegir la organización garante de conservación, porque como les comentaba, esto al final, como es de largo aliento, el día de mañana nosotros no vamos a estar, pero este proyecto se mantiene, este proyecto continúa. Entonces también había que tener un cuidado en quién elegíamos como nuestro socio. En este caso, como les comentaba, elegimos a la Fundación Tierra Austral, que son quienes estuvieron detrás del desarrollo de la ley para que en Chile se estableciera el derecho real de conservación como una herramienta, y que están formados por profesionales que han trabajado en conservación durante mucho tiempo. El directorio forma parte de gente que ha trabajado en conservación en el extranjero, donde esta herramienta existe hace mucho tiempo, donde hay financiamiento del Estado para facilitar esto. Por lo tanto, pensamos nosotros que era el mejor socio para iniciar esta aventura. Y en cuanto a desafíos futuros, obviamente está el desafío de demostrar que esta innovación es una innovación sostenible en el tiempo, que vamos a poder mantener esto,
que esto va a agregar valor a la comunidad local, que va a agregar valor al territorio y que nos vamos a ver todos beneficiados de este proyecto. Por supuesto, beneficiada la naturaleza y beneficiado la gente local que ahora tiene asegurado que va a poder ver este paisaje siempre se va a mantener este paisaje, nunca se va a talar este bosque, nunca se va a construir, no sé, un proyecto inmobiliario ahí, y les asegura a ellos poder tener el desarrollo de otras actividades con este activo, como les señalaba, a perpetuidad. De hecho, la gente local no conoce estos predios, porque estos predios fueron siempre de privado y están al otro lado de la ribera, de donde están las localidades y las casas. Entonces también ahí hay un interés en conocer este lugar, y este lugar se va a abrir a este turismo de baja escala, digamos, para mantener la protección, y está muy interesada la gente de poder conocerlo y poder tener acceso de una forma cuidada y con la debida protección para no afectar el lugar y su calidad que tiene, su calidad ambiental. Y para finalizar, lo que les quería comentar, bueno, eran las lecciones aprendidas de este proceso. En primer lugar, lo más importante es el valor local. Como les decía, si esto no hace sentido a la gente y a la comunidad, si ellos no sienten que esto agrega valor al territorio, pierde fuerza el proyecto, y a nosotros nos interesa que a quienes más les parezca atractivo y que vean su potencial es a la gente que se encuentra viviendo en los alrededores, y obviamente más adelante gente que pueda llegar y que pueda ser atraída por ser una zona que se adhiere al Parque Nacional Alerce Andino, que es el primer parque de la ruta de parques de la Patagonia, y como les señalaba, que es un lugar especial por donde se ubica y por ser parte del bosque templado valdiviano. Una segunda lección para nosotros fue atrevernos a innovar, y atrevernos a innovar en soluciones que agregaran valor a la empresa, al entorno y, como les decía antes, a las comunidades, porque aquí era entrar en esta idea un poco loca de pasar de la generación de energía a meternos en conservación. Entonces, bueno, hay que atreverse, y nos ha ido bien, y esperamos que esto se replique. También aprendimos que hay que ser persistentes. Esto toma su tiempo, estas no son decisiones rápidas de tomar. Aquí hubo que presentar esto al directorio, porque desde el punto de vista que había que grabar los terrenos y que quedan grabados a perpetuidad, había que tomarse su tiempo para tomar esta decisión, y había que ser persistentes. Como todo ciclo de innovación, ustedes saben que hay mucho de prueba y error, volver a intentar, volver a presentarlo, volver a hacerlo nuevamente, volver a hacerlo más completo hasta que estuviera totalmente redondo y poder presentarlo y que fuera aprobado. Otra lección aprendida fue trabajar colaborativamente. Nosotros fuimos incorporando distintas áreas dentro de la compañía para esta idea. Fuimos generando alianzas con distintas áreas para todos sumarnos y empujar que se desarrollara el proyecto. Eso fue muy atractivo y es, por supuesto, una ventaja trabajar de esa forma, porque se ayuda entre todos para facilitar la conclusión de un proyecto tan atractivo como este. Y aventurarnos también a sumar socios fuera del negocio. Aquí nosotros sumamos socios totalmente fuera del negocio, una organización sin fines de lucro, dedicada a la conservación, que tiene otra mirada y que nos puede abrir los ojos a otras expectativas y a otras iniciativas que se pueden implementar. Y bueno, y este caso pensamos que ha sido exitoso, estamos recién partiendo, esto se firmó a principios de este año, y para nosotros ha sido un gusto, un orgullo como compañía, y esperamos que ojalá se replique esta experiencia en otras compañías y les sirva como un ejemplo de solución basada en la naturaleza, que es algo que nosotros estamos empezando a explorar, y ojalá podamos potenciar para cambiar de compensaciones grises a compensaciones verdes, además de la contribución de mantener estos terrenos prístinos como se encuentran el día de hoy. Así que eso quería comentarles. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lorena, por esta presentación súper interesante, este proyecto tan beneficioso y qué bueno también que se sientan orgullosos de él. Bien interesante también como el desarrollo de estos proyectos internamente dentro de las compañías, como tú comentabas, en este proceso de innovación, de persistencia también, y esperamos que estos beneficios que trae el proyecto ustedes lo puedan también poder integrar en su proceso. Así que mil felicitaciones, estamos un poco justos con el tiempo, pero quisiera abordar unas preguntas que hubieron al principio, que era una pregunta directa para Daniel. Nos preguntaba ahí Arturo si es que habían algunas empresas mineras participando de las iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza, según lo que tú nos comentaste de estos reportes que hicieron para poder hacer este escáner. Perfecto. Bueno, como este estudio, de hecho, hay la limitación que las empresas tienen alguna relación con commodities agrícolas. No hemos identificado todavía alguna empresa minera que esté participando, esté haciendo soluciones basadas en la naturaleza. Eso no quiere decir que no hay, pero no logramos identificar en este primer momento. Ya, súper. Otra pregunta para ti, Daniel. Diego te consultaba si es que dentro de este estudio las empresas reportan tener métrica específica para demostrar ganancias en biodiversidad y si este es uno de los aspectos que deberían fortalecerse. Muy buena pregunta. De hecho, estas métricas por la biodiversidad son un gran reto, un gran desafío para las empresas desarrollar. En nuestro cuestionario aún no hay una estructura definida para estas métricas, pero es algo que SDP está estudiando para evolucionar y ahí incluir también métricas de biodiversidad en nuestro cuestionario, que ahí las empresas, de hecho, para contestar una solución basada en naturaleza deberán proveer qué tipo de métrica utilizan. Entonces, no hay una evaluación específica para eso. Sí, es un gran desafío, un gran reto que las empresas deben desarrollar este tipo de métrica. Y CDP está trabajando para que se incluya en nuestro cuestionario también ese tipo de métrica en el futuro. Es súper buena iniciativa esa, entonces. Bueno, y ahí también quedan algunas felicitaciones para el caso Colbún, así que Lorena, ahí coméntale a tu equipo también por esta iniciativa que se enmarca además súper bien, encuentro dentro de los principios que comentó Daniel en su presentación sobre los principios de qué proyecto puede ser una solución basada en la naturaleza, ya que aborda tanto los desafíos de cambio climático, de biodiversidad, esta gobernanza también que se hace dentro de los territorios y que es súper, súper interesante. Bueno, quiero agradecerle a nuestros panelistas. ¿Sí, Felipe? Perdón, que igual estamos en el tiempo y han llegado unas preguntas nuevas, para pregunta y respuesta. No, son para Lorena. Lorena dice, ¿cómo abordan las metas de biodiversidad a nivel corporativo y cómo se relacionan los impactos de sus operaciones en la biodiversidad con el proyecto de conservación? Bien, nosotros tenemos, bueno, una política de biodiversidad y además tenemos compensaciones para los distintos proyectos y lo que hemos estado trabajando es en minimizar las afectaciones en la biodiversidad en los nuevos proyectos. Ahora, este proyecto de conservación nosotros lo tomamos como un poco aparte, no es que nosotros lo hayamos considerado, no es una compensación como tal, sino que es prácticamente un regalo. La verdad es que como a nosotros nos parecía que eran tan atractivos desde el punto de vista ecológico los terrenos, pensamos en conservarlos, pero esto está aparte de nuestras obligaciones y nuestra política a nivel corporativo. Obviamente se suma, pero no es parte de las compensaciones. Y ahí pregunta Lorena un poco seguido cuál es el beneficio, porque se entiende el beneficio para la biodiversidad, pero ¿cuál es el beneficio para Colbún? El beneficio para Colbún es más que nada reputacional. Reputacional, de orgullo de la compañía. Estamos explorando el tema de las emisiones, como potenciarlo para que luego sea servicios ecosistémicos, pero básicamente es el tema de aportar a la comunidad, agregarle valor al territorio. Nuestras instalaciones son de largo plazo, por lo tanto nosotros somos vecinos
vamos a ser vecinos por mucho tiempo de la gente y queremos que la gente esté contento de que nosotros estemos ahí. Por eso es lo que vamos buscando distintas iniciativas, por eso que hemos trabajado en hidroturismo, por eso hemos trabajado en sitios de avistamiento de aves, porque queremos romper un poco el mito de que una central de generación de energía hidroeléctrica no pueda convivir con el entorno. Entonces, un poco va por ahí el tema. Sí, súper. Y ahí Daniel te pregunta, Lorena, ¿se están usando los estándares de la IUCN? Bueno, ahí hemos conversado con Lorena sobre eso. Hasta ahora no lo hemos explorado. A partir de esta invitación queremos explorarlo, nos hace mucho sentido. Estamos recién teniendo un par de acercamientos sobre soluciones basadas en la naturaleza, pero es un tema que todavía no hemos desarrollado y estamos recién explorando, así que es muy atractivo sin duda para nosotros. Muchas gracias, Lorena. Bueno, los dejo también con las preguntas que hizo Juan José respecto a cómo el sector privado, cómo se quieren involucrar en estas temáticas. Así que esperamos que para el próximo webinar, bueno, ahí Katy tiene alguna, pero las podamos abordar. No tengo una respuesta, pero sí tengo una oferta, Juan José, porque aparte de felicitar a todos por sus presentaciones, quisiera decir que de parte de Acción, por lo menos, ofrecemos el apoyo para convocar y para también comunicar las iniciativas del Ministerio de Medio Ambiente. Creemos que es clave la colaboración, la Lorena también lo dijo al final, entre los pilares. Estamos organizando un webinar justamente para la retroalimentación, la información sobre la estrategia climática de largo plazo, pero también tenemos un grupo de empresas que están muy interesados en temas de adaptación de cambio climático y en ese sentido, como toda nuestra disposición para vincular, para articular y también a los participantes hoy día que nos contacten para ponerlos en contacto, porque yo creo temas como la medición, obviamente, qué estándares vamos a aplicar, qué indicadores vamos a medir más allá de la absorción de carbono y por otro lado, qué mecanismos de financiamiento o cofinanciamiento existen son tremendamente relevantes para el sector privado. Así que quería solamente agregar eso y agradecerles realmente las 3 presentaciones súper iluminadoras y súper interesantes para no solo Acción, sino ojalá para todos que estuvieran hoy día acá. Sí, eso, muchas gracias a todos, nos vemos en nuestro próximo webinar, ahí les vamos a estar comentando sobre las fechas y las temáticas, y bueno, espero que tengan un lindo día viernes, nos vemos prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Bien. Chao. Chao.